Tuve el privilegio de crecer junto a un hombre que, sin ser famoso ni poseer riquezas, dejó una marca imborrable en todos los que lo conocimos. Mi abuelo, Antonio. Vivía en un pequeño pueblo en las colinas de Andalucía, donde el sol acaricia los olivos y el aire huele a romero y tomillo. Vivió 102 años, y no solo vivió. Vivió con una vitalidad que desafiaba el tiempo. Sus pasos eran firmes, su risa resonaba como campanas en la plaza del pueblo, y su mente seguía afilada como una navaja incluso en sus últimos días. Nunca necesitó hospitales, ni pastillas diarias, ni se quejaba de dolores o de la vida. Cada mañana, despertaba con una chispa en los ojos. Como si cada nuevo día fuera un regalo que aceptaba con gratitud. Muchos en el pueblo decían que su longevidad era un milagro, un capricho de la genética o pura suerte. Pero yo, que pasé mi infancia observándolo, sé que había algo más. Un ritual sencillo, una bebida que tomaba cada mañana sin falta, y una serie de hábitos que, aunque humildes, eran la base de su fuerza. Este relato no es solo sobre lo que bebía, sino sobre cómo vivía, con intención, con calma, con amor por los pequeños detalles. Quiero compartir contigo los secretos de mi abuelo. No como una fórmula mágica, sino como un testimonio de que la vida, cuando se cuida con constancia, puede ser larga y plena. Antes de contarte qué tomaba cada mañana, me gustaría conocerte un poco más. Déjame en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde lees estas palabras. Ahora, acompáñame a ese rincón de Andalucía, a la casa de piedra de mi abuelo, donde todo comenzaba cada día con un ritual que era mucho más que una simple bebida. Cada mañana, cuando el cielo aún estaba teñido de un azul profundo y las estrellas se desvanecían lentamente, mi abuelo Antonio comenzaba su día. No había relojes que lo apuraran, ni alarmas estridentes que rompieran el silencio. En su pequeña casa de piedra en un pueblo encaramado en las colinas de Andalucía, el alba era su única guía. La luz suave se filtraba por las rendijas de las persianas de madera, pintando rayas doradas en las paredes encaladas, y el aire fresco traía consigo el aroma de los olivos que rodeaban el pueblo, mezclado con un toque de romero silvestre que crecía entre las rocas. Era un momento mágico, un instante en el que el mundo parecía detenerse, y Antonio, con sus 102 años, parecía estar en perfecta armonía con él. La cocina de mi abuelo era el corazón de su hogar. No era grande ni lujosa, era un espacio sencillo, con una mesa de madera gastada por el tiempo. Un fogón que siempre olía a leña quemada y un fregadero de piedra donde se apilaban los platos de cerámica que habían pertenecido a generaciones anteriores. En un rincón, un pequeño armario guardaba sus tesoros, tarros de miel cruda, un frasco de vinagre de vino tinto y un cesto con limones frescos que él mismo recolectaba del árbol que crecía en el patio trasero. Ese árbol, decía, era un regalo de su padre, plantado cuando él era apenas un niño. Cada limón que cortaba era como un vínculo con su pasado, una forma de honrar a los que vinieron antes que él. El ritual comenzaba siempre igual. Antonio se levantaba con pasos lentos pero seguros, su cuerpo aún fuerte a pesar de los años. Se ponía una chaqueta de lana, incluso en los cálidos días de verano. Porque decía que las mañanas en las colinas siempre guardaban un frescor traicionero. Luego, tomaba su vieja tetera de cobre, un objeto que parecía tan antiguo como él mismo, y la llenaba de agua del pozo del pueblo. No usaba el agua del grifo, decía que el agua del pozo sabía diferente, más pura, como si llevara consigo la memoria de la tierra. La calentaba en el fogón, con una paciencia que parecía desafiar al tiempo. El agua no debe hervir, me explicó una vez, con esa voz grave y tranquila que siempre invitaba a escuchar. Si hierve, pierde su suavidad. Debe estar tibia, como el aliento de la mañana. Mientras el agua se calentaba, cortaba un limón con un cuchillo pequeño, afilado por años de uso. Lo hacía con cuidado, casi con reverencia. Como si cada corte fuera un acto de gratitud hacia la naturaleza. Exprimía el jugo en una taza de cerámica azul, decorada con dibujos de flores que se habían desvaído con el tiempo. La taza, me contó una vez, era un regalo de su madre, y aunque estaba agrietada en un borde, nunca la reemplazó. Las cosas que tienen historia tienen alma, decía. Añadía una cucharada de miel cruda, que compraba a un apicultor del pueblo, un hombre tan curtido por el sol que parecía parte del paisaje.
La miel era espesa, dorada, con un aroma que llenaba la cocina de dulzura. Luego, con un gesto preciso, vertía un chorrito de vinagre de vino tinto, un producto típico de la región, que añadía un toque ácido y vibrante a la mezcla. Removía todo con una cuchara de madera, tan desgastada que parecía una extensión de su mano, y el sonido suave del metal contra la cerámica era como una melodía matutina. Con la taza lista, Antonio se dirigía a su lugar favorito. Una silla junto a la ventana que daba al patio. Desde allí, podía ver los olivos que se extendían hasta el horizonte, sus hojas plateadas brillando bajo el sol naciente. El cielo se transformaba lentamente, pasando de un azul profundo a un rosa suave, y los pájaros comenzaban su canto, como si le dieran la bienvenida al día. Antonio se sentaba con la taza entre las manos, sosteniéndola como si fuera un tesoro. Cerraba los ojos por unos segundos, respiraba profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Y luego daba el primer sorbo. Era un gesto lento, pausado, como si cada trago fuera una forma de absorber la energía del nuevo día. No hablaba, no permitía interrupciones. Si alguien entraba en la cocina, lo recibía con una sonrisa amable, pero sus ojos decían claramente, este es mi momento. Ese silencio era sagrado. No era solo la ausencia de palabras. Era una presencia, una conexión profunda con el mundo y consigo mismo. Mientras sostenía la taza, parecía estar en conversación con algo más grande, el amanecer, los olivos. La tierra que lo había visto crecer. A veces, lo veía murmurar algo, apenas un susurro, como si diera gracias en voz baja. Nunca supe exactamente qué decía, pero no hacía falta. Sus ojos, brillantes y serenos, contaban la historia de un hombre en paz, un hombre que encontraba en ese sencillo ritual una forma de anclarse al presente, de recordar que, a pesar de los años, seguía vivo. Seguía siendo parte del mundo. La cocina, con su aroma a cítricos y madera tibia, se convertía en un refugio. El vapor que subía de la taza dibujaba espirales en el aire, y la luz del sol, cada vez más fuerte, bañaba la habitación de un calor suave. Antonio no necesitaba nada más en ese momento, ni noticias, ni prisas, ni el bullicio del pueblo que comenzaba a despertar. Solo estaba él. Su bebida y el amanecer. Era como si el tiempo se detuviera, como si esos minutos fueran un paréntesis en el que el mundo entero le pertenecía. Recuerdo una mañana en particular. Cuando yo era niño y me quedé a dormir en su casa. Me desperté temprano, atraído por el aroma de los limones y la miel. Lo vi allí, sentado junto a la ventana, con la taza entre las manos. No dije nada, algo en su postura me hizo entender que no debía interrumpir. Pero él me sintió, giró la cabeza y me sonrió. Ven, pequeño, dijo, señalando una silla a su lado. Me senté. Y por primera vez probé su bebida. Era ácida, dulce, cálida, diferente a cualquier cosa que hubiera probado antes. Esto es para empezar el día con fuerza, me dijo. No solo para el cuerpo, sino para aquí. Y se tocó el pecho, justo donde late el corazón. Ese ritual no era solo sobre la bebida, era sobre la intención detrás de ella. Era la forma en que Antonio se preparaba para el día. Como si cada sorbo fuera una promesa de vivir con plenitud, de cuidar su cuerpo y su espíritu, de no dejar que el tiempo lo venciera. Durante más de un siglo. Ese pequeño acto marcó el comienzo de cada uno de sus días, y yo creo que fue una de las claves de su longevidad. No era solo lo que bebía, sino cómo lo bebía, con calma, con gratitud. Con la certeza de que cada mañana era una oportunidad para elegir vivir bien. La bebida que mi abuelo Antonio tomaba cada mañana no era un secreto místico ni un brebaje traído de tierras lejanas. Era algo tan simple, tan profundamente arraigado en la vida cotidiana de su pequeño pueblo en Andalucía, que cualquiera podría haberlo preparado. Pero en esa simplicidad residía una fuerza poderosa. Una sabiduría que no necesitaba nombres complicados ni promesas exageradas. Era una mezcla de 4 ingredientes: agua tibia, jugo de limón fresco, una cucharada de miel cruda y un chorrito de vinagre de vino tinto. Cada uno de estos elementos tenía un propósito, una razón de ser. Y la forma en que Antonio los combinaba era un reflejo de su filosofía de vida. Cuidar el cuerpo con lo que la tierra ofrece, sin prisas, sin excesos,
con gratitud. El primer ingrediente. El agua tibia, era la base de todo. Antonio insistía en que el agua debía estar a la temperatura justa, ni fría como el rocío de la mañana ni hirviendo como las sopas de invierno. El cuerpo se despierta despacio, decía, con esa calma que parecía llevar siglos en su voz. Si le das algo frío, lo estremeces, si le das algo caliente, lo fuerzas. El agua tibia es como un susurro que lo prepara para el día. La obtenía del pozo del pueblo, un lugar que los vecinos consideraban casi sagrado. El pozo, rodeado de piedras desgastadas y musgo. Era una reliquia de tiempos pasados, y Antonio juraba que su agua tenía un sabor único, como si llevara consigo la esencia de las colinas andaluzas. Cada mañana llenaba su tetera de cobre con esa agua, la calentaba en el fogón de leña y esperaba con paciencia, observando cómo el vapor comenzaba a elevarse en finas espirales. Ese acto, tan sencillo, era para él una forma de conectar con la tierra, de recordar que incluso algo tan básico como el agua podía ser un regalo. El segundo ingrediente era el jugo de limón fresco. Siempre recién exprimido de los limones que crecían en el árbol del patio trasero. Ese árbol era una presencia constante en su vida, plantado por su padre cuando Antonio era niño. Sus ramas, cargadas de frutos amarillos, parecían desafiar las estaciones, produciendo limones incluso en los inviernos más fríos. Antonio cortaba el limón con un cuchillo pequeño, con un cuidado que rayaba en lo ceremonial. Lo partía por la mitad, lo exprimía con las manos, dejando que el jugo cayera gota a gota en la taza de cerámica. El limón es como el sol en la boca, decía, sonriendo. Te despierta, te limpia, te hace sentir vivo. Explicaba que el limón no solo aportaba vitamina C, que fortalecía sus defensas contra los resfriados que azotaban el pueblo en invierno, sino que también ayudaba a su hígado a mantenerse sano, a equilibrar la acidez del cuerpo y a eliminar las toxinas acumuladas durante la noche. Para él, era una forma natural de empezar el día con ligereza. Como si cada sorbo barriera las sombras del sueño y preparara el cuerpo para lo que vendría. La miel cruda, el tercer ingrediente, era el toque dulce de la bebida, pero también mucho más que eso. Antonio la compraba a un apicultor local, don Manuel, un hombre de piel curtida y manos callosas que vivía en una casita al borde del pueblo, rodeada de colmenas. La miel no era de las que se encuentran en los supermercados, procesada y sin vida. Era espesa, de un color dorado profundo, con un aroma que evocaba los campos de romero y tomillo que cubrían las colinas. Antonio añadía exactamente una cucharada, nunca más, nunca menos. La miel es medicina sin receta, decía, mientras removía la mezcla con su cuchara de madera. Contaba que la miel no solo endulzaba la bebida, sino que ayudaba a su garganta. Aliviaba las molestias de las articulaciones y le daba una energía suave pero constante para empezar el día. Nunca necesitó café ni bebidas modernas, esa cucharada de miel era su combustible. Un regalo de las abejas que, según él, trabajaban más duro que cualquier hombre en el pueblo. El último ingrediente, el vinagre de vino tinto. Era el que más sorprendía a quienes lo veían preparar su bebida. En Andalucía, el vinagre de vino es un pilar de la cocina, usado en ensaladas, guisos y conservas. Pero pocos lo imaginaban como parte de una bebida matutina. Antonio lo añadía con un gesto preciso, un chorrito apenas, lo suficiente para darle a la mezcla un toque ácido y vibrante. Es mi escoba interna, bromeaba, con una risa que llenaba la cocina. Explicaba que el vinagre ayudaba a regular el azúcar en la sangre, facilitaba la digestión y mantenía su cuerpo despierto. Como si activara algo profundo en su interior. Cuando yo era niño, el olor fuerte del vinagre me hacía arrugar la nariz, pero él solo sonreía y decía, lo que no te gusta al principio, a veces es lo que más te ayuda. Con los años, entendí que ese chorrito de vinagre era su forma de mantener el equilibrio. De asegurarse de que su cuerpo estuviera limpio y listo para enfrentar el día. La preparación de la bebida era un acto casi poético. Antonio no seguía una receta escrita ni medía los ingredientes con precisión matemática. Todo lo hacía por instinto, guiado por décadas de práctica. La taza de cerámica, con sus flores desvaídas. Era como un lienzo donde mezclaba los colores de la vida, el transparente del agua, el amarillo brillante del limón, el dorado de la miel, el rojo oscuro del vinagre.
Removía lentamente, dejando que los aromas se entrelazaran, y el sonido de la cuchara contra la cerámica era como una música suave que marcaba el inicio del día. Luego, se sentaba junto a la ventana, sosteniendo la taza con ambas manos, como si fuera un cáliz sagrado. El primer sorbo era siempre el más lento, como si quisiera saborear no solo la bebida, sino el momento mismo. Esa bebida no era solo una mezcla de ingredientes, era un acto de amor propio, un compromiso silencioso con su bienestar. Cada mañana, al prepararla, Antonio se decía a sí mismo, hoy me cuido. Hoy elijo vivir bien. No era una fórmula mágica ni un remedio milagroso. Era un gesto sencillo que, repetido día tras día durante más de un siglo, se convirtió en la base de su longevidad. La bebida le daba energía sin nerviosismo, limpieza interna sin pastillas, equilibrio sin complicaciones. Pero más allá de sus beneficios físicos, era una declaración de intenciones. Un recordatorio de que el cuidado del cuerpo y del alma comienza con los pequeños detalles, con la atención puesta en lo que haces, con la gratitud por lo que tienes. Recuerdo una conversación con él, cuando yo era adolescente y le pregunté por qué nunca cambiaba su receta. ¿Para qué cambiar lo que funciona?, respondió, con una sonrisa que escondía años de sabiduría. Esto me limpia el cuerpo y el alma. Me recuerda que estoy aquí, que sigo siendo parte de este mundo. Y tenía razón. La bebida no era solo un hábito. Era un ancla, un momento que lo conectaba con su cuerpo, con la naturaleza, con la vida misma. En un mundo que se mueve cada vez más rápido, donde todo parece urgencia y ruido, Antonio había encontrado en esa taza humilde un refugio, un espacio donde el tiempo se detenía y él seguía siendo el dueño de su día. La bebida matutina de mi abuelo Antonio era el cimiento de su día, pero su longevidad no se debía solo a esa taza humilde de agua tibia, limón, miel y vinagre. Era el resultado de una vida construida sobre 7 hábitos, cada uno tan sencillo como poderoso, que juntos formaban el tejido de sus 102 años. Estos hábitos no eran reglas estrictas ni rutinas complicadas, eran actos naturales, arraigados en su forma de ser, que reflejaban una sabiduría profunda sobre cómo cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu. En el pequeño pueblo de Andalucía, donde los olivos susurran historias antiguas y el tiempo parece moverse al ritmo del sol, Antonio vivía cada día con intención. Y esos hábitos eran su brújula. Hábito 1. Empezar el día con gratitud y silencio. El primer hábito de Antonio era su momento de silencio al amanecer. Después de preparar su bebida, se sentaba junto a la ventana de su cocina, con la taza entre las manos, y dejaba que el mundo hablara. La luz del sol, que pintaba los tejados del pueblo de un dorado suave, era su compañera. Los pájaros cantaban en los olivos, el viento traía el aroma de tomillo silvestre, y él, simplemente, estaba allí. No era una meditación formal, Antonio nunca usó palabras grandiosas. Para él, era darle la bienvenida al día. Cerraba los ojos por unos instantes, respiraba profundamente, y sus labios apenas dibujaban una sonrisa, como si estuviera en conversación secreta con la vida misma. Ese silencio no era vacío, estaba lleno de gratitud. Daba gracias por el nuevo día, por el cuerpo que aún le respondía, por la taza caliente entre sus manos. Decía que esos minutos eran su forma de hacer las paces con el mundo antes de que el mundo le exigiera algo. Recuerdo una mañana, siendo niño, cuando lo vi sentado en su silla, con los ojos cerrados y la taza humeante frente a él. Pensé que estaba dormido, pero cuando me acerqué, abrió los ojos y me dijo, escucha, pequeño. El día te habla si sabes callar. Con los años, entendí lo que quería decir. Ese momento de quietud era su ancla, un espacio donde el ruido del mundo no entraba. Hoy, la ciencia confirma que la gratitud y el silencio reducen el estrés, mejoran el sueño y fortalecen el corazón. Antonio no necesitaba estudios, lo vivía. Su serenidad, esa calma que todos en el pueblo admiraban, nacía de esos minutos en los que se permitía estar presente, en paz, agradecido por el simple milagro de estar vivo. Hábito 2. Movimiento suave y constante. Después de su bebida y su momento de silencio, Antonio salía al patio trasero, donde los olivos y un limonero solitario vigilaban su casa. No corría ni hacía ejercicios extenuantes, simplemente caminaba. Sus pasos eran lentos, deliberados,
como si cada uno fuera una conversación con la tierra. Daba vueltas alrededor del patio, tocando las hojas de los árboles, observando las nubes que cruzaban el cielo andaluz. A veces, se detenía para saludar a un gato que dormitaba sobre una piedra caliente o para recoger una ramita caída. El cuerpo es como un río, decía. Si no se mueve, se estanca. Y lo que se estanca se pudre. Caminaba 20 minutos, a veces 40, dependiendo de cómo se sentía, pero nunca se quedaba quieto sin motivo. Incluso en los días de lluvia. Cuando el cielo se cubría de nubes grises y el aire olía a tierra mojada, encontraba una forma de moverse. Caminaba bajo el porche, o daba vueltas por el comedor, apoyándose en su bastón de olivo. Que más que una necesidad era un compañero. Una vez, tras una fiebre que lo dejó débil, lo vi caminar lentamente por el pasillo, con pasos temblorosos pero decididos. El cuerpo necesita saber que sigo aquí, dijo, y esa frase se me grabó como un mantra. Ese movimiento suave mantenía su sangre circulando, sus articulaciones flexibles, su mente clara. Pero también era una forma de conectar con el mundo, de sentir el sol en la piel, de escuchar el canto de los pájaros. No era solo ejercicio, era una declaración de vida. Hábito 3. Alimentación sencilla y consciente. El desayuno de Antonio era un reflejo de su filosofía, menos es más. Después de su caminata, entraba a la cocina con un paso más ligero y preparaba un plato sencillo. Un puñado de almendras tostadas, una rebanada de pan de pueblo untada con aceite de oliva virgen extra, y una fruta fresca. Naranjas jugosas en invierno, higos dulces en verano. A veces añadía un trozo de queso manchego, duro y aromático, o un poco de yogur casero que le traía una vecina. Nunca comía en exceso. Pero tampoco se privaba. Come lo que la tierra te da, decía, mientras cortaba una naranja con precisión. Evitaba los dulces industriales, las comidas procesadas y todo lo que no reconocía como alimento. Si no sabes de dónde viene, no lo comas, era su regla. Su alimentación no seguía modas ni dietas estrictas. Escuchaba su cuerpo. Sabía que le hacía bien y que le pesaba. Si un alimento le dejaba el estómago pesado, lo dejaba de lado. Si otro le daba energía, lo incorporaba. Esa conexión con su cuerpo le permitió La longevidad de mi abuelo Antonio no era solo una cuestión de años, era un testimonio de cómo vivió esos años. Su bebida matutina, esa mezcla humilde de agua tibia, limón, miel y vinagre de vino tinto, era el primer paso de un día vivido con intención, pero no era el único secreto. Su vida, tejida con hábitos simples pero profundos, era una lección silenciosa que resonaba en todos los que lo conocimos. En su pequeño pueblo de Andalucía, donde los olivos susurran historias y el sol acaricia las piedras de las casas, Antonio dejó un legado que iba más allá de sus 102 años. No era solo la bebida lo que lo mantenía fuerte, era la forma en que elegía vivir cada día, con calma, con cuidado, con un amor profundo por la vida y por los demás. Ese ritual matutino, con su taza de cerámica y su cuchara de madera, era más que un hábito, era una declaración de amor propio. Cada mañana, al preparar su bebida, Antonio se decía a sí mismo, hoy me cuido. Hoy elijo vivir bien. No era un acto egoísta, sino un reconocimiento de que, para dar lo mejor al mundo, primero debía cuidarse a sí mismo. Esa taza humeante, con su aroma a cítricos y miel, era un recordatorio de que la vida se construye en los pequeños detalles, en las elecciones diarias que, repetidas durante décadas, se convierten en una fuerza poderosa. En un mundo que a menudo nos empuja a correr, a llenar cada minuto con ruido y prisas, Antonio había encontrado un rincón de quietud. Un espacio donde el tiempo se detenía y él seguía siendo el dueño de su día. Su legado no se limitaba a su familia, se extendía al pueblo entero. En las calles empedradas, donde los vecinos se reunían bajo los olivos para charlar al atardecer, todos conocían a Antonio. No era un hombre de grandes discursos ni de gestos ostentosos. Pero su presencia era como una luz suave que iluminaba a quienes lo rodeaban. Los niños del pueblo lo buscaban para escuchar sus historias. Relatos de un tiempo en que las carretas aún cruzaban las colinas y los lobos aullaban en las noches de invierno.
Los mayores lo respetaban, no solo por su edad, sino por su serenidad. Por esa capacidad de encontrar alegría en lo cotidiano. Antonio siempre tiene una sonrisa, decían en la plaza. Y esa sonrisa era el reflejo de una vida vivida con propósito, con gratitud. Con equilibrio. Recuerdo una tarde, cuando yo era adolescente, sentado con él en el patio trasero. Los olivos brillaban bajo el sol de la tarde, y el aire olía a tierra seca y romero. Le pregunté cómo había logrado vivir tanto, con tanta vitalidad. Me miró con esos ojos claros, que parecían guardar un siglo de historias, y dijo, no se trata de vivir mucho, pequeño. Se trata de vivir bien. Cada día, haz algo que te haga sentir vivo. Una caminata, una risa, una taza de algo que te cuide. No dejes que el día pase sin que hayas hecho algo por ti. Esas palabras se me grabaron como un mapa, una guía para navegar la vida. No hablaba de grandes hazañas ni de metas imposibles, hablaba de los pequeños actos que, acumulados, construyen una existencia plena. Los hábitos de Antonio, su bebida matutina, su caminata bajo los olivos, su desayuno sencillo, sus conversaciones llenas de risas, no eran solo para él. Eran un regalo para nosotros, su familia, sus vecinos, su pueblo. Nos enseñó que la longevidad no es un accidente, sino el resultado de decisiones conscientes. No necesitaba dietas de moda, gimnasios modernos ni suplementos caros. Su fuerza venía de la tierra, de los limones de su patio, de la miel de las colmenas locales, del agua pura del pozo. Pero, sobre todo, venía de su forma de ver la vida, como un regalo que debía honrarse cada día. Nunca lo vi quejarse, ni siquiera en los días difíciles. Cuando el viento frío de la sierra hacía doler los huesos o cuando las noticias del mundo traían sombras. Mientras pueda caminar, comer y reír, todo está bien, decía. Y lo decía con una convicción que hacía imposible no creerle. Su legado también vivía en las pequeñas lecciones que dejaba caer sin darse cuenta. Una vez, mientras lo ayudaba a regar los olivos, me dijo, no vivas para mañana, porque el mañana no te promete nada. Vive para hoy, pero vívelo bien. Esa filosofía se reflejaba en todo lo que hacía. No posponía la felicidad. No esperaba a que las cosas fueran perfectas para encontrar alegría. La encontraba en el aroma de su bebida, en el canto de los pájaros, en la risa de un vecino. Y esa alegría, esa capacidad de estar presente, era contagiosa. Los que lo conocimos aprendimos a mirar el mundo con otros ojos, a valorar los momentos pequeños, a no dejar que el ruido del mundo nos robara la paz. En el pueblo, Antonio se convirtió en una especie de leyenda viva. Los jóvenes lo buscaban para pedirle consejos, no solo sobre la salud, sino sobre la vida. Las madres le llevaban a sus hijos para que los bendijera con una palmada en la cabeza, como si su longevidad fuera un talismán que pudiera compartirse. Y él, con su humildad de siempre, solo sonreía y decía, no hay secretos, solo hay que escuchar al cuerpo y al corazón. Pero todos sabíamos que había algo más, una disciplina silenciosa, una constancia que no buscaba aplausos. Una forma de vivir que era tan natural como el amanecer. Este relato no es solo una historia sobre mi abuelo, es una invitación a todos nosotros. No necesitas esperar a ser mayor para empezar a cuidarte. No necesitas una fórmula complicada ni un equipo sofisticado. Todo comienza con un gesto pequeño, una bebida que te nutra. Unos minutos de silencio, un paseo bajo el sol. Lo que importa es la intención, el compromiso de decirte cada mañana, hoy me cuido. Hoy me elijo. Antonio no vivía para alardear de sus años. Vivía para disfrutarlos, para saborearlos, para compartirlos. Y en eso radicaba su verdadero legado, una vida bien vivida, no por su duración, sino por su profundidad. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál es tu ritual matutino? ¿Qué haces para empezar el día con energía, con gratitud, con intención? Comparte tu historia, porque cada hábito, por pequeño que sea, es una semilla que puede crecer. Y si estas palabras te han tocado, si te han recordado a alguien que amas o te han inspirado a mirar tu propia vida, compártelas. Porque, como mi abuelo me enseñó, la vida no se mide solo por los años que vivimos, sino por cómo los vivimos, y ese es un regalo que podemos compartir con el mundo.